personaje informativo del día, para cerrar esta ronda, Luis Fernando Agudelo, el director de Medellín ¿Cómo vamos? Ayer fue la presentación del informe de calidad de vida 2021 de Medellín ¿Cómo vamos? Y ya les decíamos que la principal conclusión es que la calidad de vida de los habitantes de Medellín ha desmejorado o desmejoró en el año 2021, pero advertíamos también se revisaron varias variables, indicadores objetivos, primera infancia, adultos mayores, nivel de pobreza, empleabilidad en mujeres y jóvenes, percepción de inseguridad. Hablemos del informe en detalle. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. ¿Cómo está? Muchas gracias, Felipe, y un saludo a John Jaime, a Andrea Paula y a Juan y a todos los antioqueños por esta invitación. Muchas gracias de verdad. La calidad de vida de los medellinenses desmejoró en el año 2021. ¿Eso tuvo que ver con la pandemia? ¿Eso tuvo que ver con una inadecuada gestión administrativa? ¿Por qué se dio y por qué es esa la conclusión, pues digamos, general del informe? Y ya más adelante vamos a detallar algunos puntos en específico. Sí, nosotros creemos que esta es una ciudad que está estancada en lo social y que necesita acciones urgentes en el presente para poder superar condiciones de problemas estructurales que ya tenía la ciudad, de problemas que se agudizaron por la pandemia, pero también algunos que tienen que ver con la gestión de la administración y el entramado de instituciones que hay alrededor de las cuestiones sociales en Medellín en particular. Por lo tanto, ahí es donde nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa esa discusión, en el sentido de darle sentido de urgencia a la necesidad de llevar acciones alrededor de temas como, por ejemplo, el aumento del bajo peso al nacer y la desnutrición crónica en niños. Son además cuestiones que no solamente están señalando que tenemos problemas que vienen de antes, sino también que nos están haciendo un llamado a que todos los problemas no se van a solucionar en los años venideros, sino que tenemos que trabajar en el presente. Y ese es un poco el llamado que estamos haciendo, a que la administración municipal de Medellín y la red de actores en el territorio, porque los problemas sociales que tenemos no únicamente son de la administración, pero es la administración de Medellín quien tiene la batuta, porque además, si uno se pone a ver las cifras de presupuesto, pues el municipio o el distrito ya de Medellín, pues a junio de este año tiene un presupuesto de 7 billones de pesos, que se dice pronto, pero para dar un valor y para que los televidentes nos entiendan, el tren ligero de la 80 vale 3,5 billones de pesos. Es decir, el presupuesto de Medellín alcanza para hacer 2 trenes ligeros de la 80 cada año. Entonces yo creo que ahí es donde está el llamado, es cómo aplicar esos recursos para resolver algunos de los problemas que seguramente ahorita vamos a señalar Felipe y todos en la mesa. Pues Luis Fernando, empecemos por uno de esos problemas, porque de lo más llamativo y de lo que más nos duele de este informe es lo que está pasando con la primera infancia. Las cifras de desnutrición, esa cifra pues que llega a un histórico, la más alta en los últimos 8 años, pero ¿qué se ha visto dentro de las acciones que se han emprendido para frenar esa hambre que hay dentro de las familias, específicamente en esta población? Sí, desnutrición crónica en menores de 6 años tiene unas particularidades, y es que esa desnutrición crónica trae consecuencias que en muchas ocasiones son irreversibles para el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces ahí el llamado es muy particular, sobre todo alrededor del programa Buen Comienzo. Medellín tiene un programa que se llama Buen Comienzo, que tiene varios componentes, entre ellos el que más conocemos es Jardines Infantiles, que entre otras cosas en el año 2021 recuperó el nivel de cobertura que está en 80.000 niños en el año de la pandemia y pasó a 84.000. Pero hay otro programa que es relativamente menos conocido, que es el componente familiar, que básicamente atiende a mujeres gestantes y a niños recién nacidos. Yo creo que ahí es donde está también uno de los grandes llamados en el año 2021, y es que la cobertura en el año 2019 estaba más o menos en 12.800 madres gestantes. Por razones de la pandemia, pues se disminuyó a cerca de 7.800, 7.900 y vuelve a subir en el año 2021 a cerca de 12.000. El problema del año 2021 es que los promedios de atención en términos de semanas
En los años 2018 y 2019 estaban en 42 semanas al año. El año pasado, por problemas de planificación en la contratación, el programa atendió entre 34 y 36 semanas durante el año 2021. Es decir, a mediados de mayo, finales de mayo se estaba haciendo la contratación. Por lo tanto, esos meses de demora pues tienen unas implicaciones grandes cuando uno piensa en la posibilidad de hacer los controles prenatales y hacer la atención inicial. Y no solo eso, sino que también por las condiciones en términos de lo que sucedió con la pandemia, pues estamos viendo una mayor proporción de bajo peso al nacer en el total, que también es la cifra más alta de los últimos 8 años, y también asuntos relacionados con la disminución del número de madres gestantes que tienen los 4 asistencias a revisiones durante el periodo de embarazo, que pasamos de tener unos niveles de 100% a unos niveles del 90% en el año 2021. Entonces ese es un poco el llamado. Además, porque ayer hablábamos con la directora de la Fundación Ratón de Biblioteca y ella nos señalaba, Sandra nos decía, estos no son programas que sean estructuralmente costosos. Entonces ese es un poco el llamado, una ciudad que tiene 7 billones de pesos, que nos ha mostrado que ha tenido premios sucesivos en temas fiscales y en temas de plan de desarrollo. El llamado es a dar un volantazo en este 2022 y a un poco poner las prioridades en los temas sociales. 6:52, permítanme vincular a esta hora también al director del DANE, a Juan Daniel Oviedo Arango, porque fue presentada la encuesta Pulso Social, que revela que entre marzo y mayo de 2022 el 29,7% de los medellinenses aseguraron que la situación económica de sus hogares era mucho peor que la de 12 meses atrás. Con el director del DANE está Beatriz Rojas y detalles, Beatriz, por favor, de Pulso Social del DANE. Felipe, yo ya estoy con Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Esa encuesta o esa cifra que usted acaba de revelar, digamos que me hacía segundos, me decía el director del DANE, Beatriz, no le voy a dar el porcentaje de la encuesta de marzo-mayo. Vamos a hablar de las de junio, es decir, en primicia, en consejo de redacción a esta hora con el director del DANE, vamos a conocer un poquito esos resultados de la encuesta Pulso Social, pero con el corte a junio, es decir, lo que él va a presentar ahorita a las 10 de la mañana en la ciudad. Bienvenido a consejo de redacción, lo están escuchando en la mesa, un placer tenerlo en Medellín y pues cuéntenos un poquito y gracias por darnos la primicia. Muy buenos días, Beatriz, y un saludo muy especial para Felipe y todo el equipo allá en el estudio y todos los televidentes de Teleantioquia. Pues en efecto, hoy desde nuestra sede aquí en Medellín vamos a presentar los resultados del Pulso Social, que muestra en cierta forma una mejora del indicador de confianza del consumidor para Medellín, en donde aquí vamos a estar con un indicador de confianza de aproximadamente 39.7 puntos por encima del promedio nacional, en donde uno de los elementos más críticos es que en Medellín y el área metropolitana los residentes, los hogares residentes son menos pesimistas frente a la situación que estaba sucediendo en sus hogares hace 12 meses. Solamente el 30.43% de los hogares consideran que su situación económica hoy es peor o mucho peor que hace 12 meses, algo que está superando el 45% en el promedio de las 23 principales ciudades del país. Y algo muy importante, y es que el optimismo frente a la situación económica del hogar en los próximos 12 meses, que es el determinante de los resultados que vamos a ver el día de hoy a las 10 de la mañana, parece que después de las elecciones el optimismo de los hogares hacia el futuro del país y en su situación económica incrementó. Pues en este caso tenemos una calificación del 33.9% de los hogares de Medellín y el área metropolitana considerando que la situación económica de su hogar puede estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, es decir, prácticamente 1 de cada 3, mientras que en las 23 principales ciudades del país todavía estamos a
cerca de 1 de cada 4 hogares, considerando que la situación económica de su hogar puede estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses. Director, al principio Felipe Aramburu hacía justo la entrada hablando del 29,7% de los medellinenses que de marzo a mayo decían que sentían que la situación económica estaba mucho peor que la del año anterior. ¿El corte a junio sigue siendo igual de preocupante? Exactamente, estamos todavía alrededor de ese 29, exactamente 30,43%, pero lo importante también para contextualizar a todos los televidentes en este caso es que para Medellín ese porcentaje está por debajo de la media de las 23 principales ciudades del país, en donde todavía más del 45% de los hogares en las 23 principales ciudades del país consideran que la situación económica de su hogar es peor o mucho peor hoy que hace 12 meses. Director, justamente tenemos en la mesa al director de Medellín Cómo Vamos, unos resultados preocupantes en términos económicos y de pobreza en los últimos 10 años. Usted desde aquí, desde el DANE, en temas nacionales, usted me decía, tenemos mucho que ver. ¿Cómo hacen ustedes el análisis? Bueno, la alineación que nosotros tenemos con Ciudades Cómo Vamos es bien importante porque nosotros trabajamos desde el DANE no solo las medidas objetivas, sino también las medidas de percepción para lograr que existan unos marcos de consistencia entre estos dos resultados. Y en efecto, las cifras de pobreza monetaria, por ejemplo, para Medellín y el área metropolitana, que se ubican en cerca del 27,8%, pues son cifras que no veíamos nosotros en la última década, y a pesar de que hay una mejora frente a los resultados que habíamos visto en 2020, pues el país no estaba acostumbrado a este tipo de indicadores en materia de pobreza monetaria. Y en el caso de pobreza extrema, pues Medellín y área metropolitana han podido corregir de forma significativa, pero también los resultados de pobreza extrema nos ubican o nos retrasan a niveles similares que observábamos en 2012-2013, con lo cual sí existe una alineación muy importante en donde también vale la pena resaltar que la encuesta de calidad de vida nos mostraba cómo la percepción de pobreza subjetiva, es decir, lo que sentimos aquí en Medellín y en el departamento de Antioquia en este caso, pues corresponde a que el 38% de los hogares en Antioquia en 2021 se estaban percibiendo en situación de pobreza, un incremento de casi 9 puntos porcentuales frente a lo que había sucedido en 2020. Es decir, que a pesar de que el empleo ha mejorado, las situaciones socioeconómicas en materia de pobreza y de percepción pues todavía siguen bastante deterioradas. Director, me voy a robar 20 segunditos rápidamente para que hagamos ese balance de su gestión, un tema de catastro multipropósito. Usted viene ya terminando una gestión y hoy va a resaltar también ese tema rápidamente para que devolvamos a estudio y hagamos todo ese análisis de Medellín, cómo vamos desde allá. Bueno, no, simplemente nosotros estamos muy contentos de que uno de nuestros principales resultados sea de poder estar en las regiones y de poder estar hablando directamente a todos los habitantes de los diferentes departamentos del país y ciudades capitales para que nos empoderemos de las estadísticas y valoremos el trabajo que hace el DANE en materia de esa desagregación regional que pueden tener las estadísticas en materia de pobreza, en materia de desempleo, en materia de inflación. Recordemos que la inflación es una afectación muy importante que estamos viviendo y creo yo que haber entablado ese lazo de comunicación con la ciudadanía es un elemento muy importante para que usemos las estadísticas como una herramienta de control social. Director, uno de los mejores calificados por su gestión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Muchísimas gracias, Beatriz, y un saludo muy especial a todo el equipo de Consejo de Redacción y a todos los televidentes de Teleantioquia. Ahí están ustedes a esta hora. Entonces, nosotros cerrando esta entrevista con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en la capital antioqueña. Hacia las 10 de la mañana, entonces, él estará haciendo todo el balance de esa encuesta corte al mes de junio. Continúen ustedes, nos vemos en un ratico desde la Secretaría de las Mujeres, porque vamos a hablar también de los resultados en temas de mujeres relacionados con la encuesta también de Medellín, cómo vamos. Beatriz, como usted dice, en un ratico nos vemos, estaremos muy atentos. Qué importante esa primicia que nos da el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, también en ese marco tan significativo de Medellín, de esos resultados que se presentarán a las 10 de la mañana como parte de esa encuesta Pulso Social que precisamente mide todos esos indicadores de calidad de vida en nuestro país. Y seguimos aquí con Luis Fernando Agudelo, el director de Medellín, cómo vamos, que precisamente se relaciona también y
lo decía el propio Juan Daniel Oviedo con los resultados que ellos han presentado. Luis Fernando, Beatriz más adelante va a hablar de la situación de las mujeres, porque en esa encuesta de Medellín, ¿cómo vamos? En ese análisis, también ustedes hacen un llamado porque somos las mujeres una de las poblaciones más afectadas en cuanto a calidad de vida en Medellín. Sí, hay que recordar un asunto, Andrés, que lo que nosotros presentamos ayer son datos objetivos. En febrero de este año presentamos la encuesta de percepción ciudadana, que como decía el director Juan Daniel Oviedo, pues tiene que ver en cómo los ciudadanos sentimos la calidad de vida. El día de ayer presentamos datos de registros públicos y privados, de datos que nos están diciendo cómo está realmente la calidad de vida más allá de la percepción. Incluso datos del DANE también. Incluso datos del DANE, datos que tienen que ver con los temas de pobreza y equidad. Como decía Juan Daniel Oviedo, pues de las 23 ciudades y sobre todo cuando comparamos con las principales, con Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, pues Medellín metropolitano no es la ciudad o la conurbación de Colombia que más pobreza y pobreza extrema tiene. Eso también hay que dejarlo claro. Lo que sí estaba señalando Juan Daniel Oviedo es que los niveles que tenemos hoy de pobreza extrema, exceptuando obviamente el 2020, que fue un año con una agudización muy profunda de ese fenómeno, pues son comparables con el año 2012. Es decir, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para volver a los niveles de 2018 y 2019, que estaban en torno al 3,2-3,3% en pobreza extrema, y estamos en este momento en 5,6%. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Y con respecto a lo que se refería en torno a las mujeres, cuando comparamos a Medellín con Bogotá, con Cali, con Barranquilla y con Cartagena, Medellín tiene una particularidad, y es que es la ciudad de las ciudades principales de Colombia que más mujeres en condición de pobreza están. Es decir, es Medellín metropolitana el territorio de las ciudades grandes de Colombia que la pobreza tiene más rostro de mujer, si lo quisiéramos poner de esa forma. A eso hay que sumarle también el aumento que nos muestra tanto la información de medicina legal como la información del CISC alrededor de los casos de violencia intrafamiliar que afectan en particular a las mujeres, y las solicitudes de medidas de protección, que estaban rondando más o menos las 9.000 en el año 2020 y para el año 2021 llegaron a más de 10.000. Por lo tanto, ahí también hay un factor a tener en cuenta en relación a todo el tema de vida libre de violencias. Y hay otro que sí quisiera destacar de percepción, y es que Medellín es una de las ciudades de Colombia que nos muestra pulso social, donde el 30% de las mujeres dicen que no salen de noche. Entonces ahí también hay un factor a tener en cuenta, y es la posibilidad de garantizar condiciones para que las mujeres puedan disfrutar del espacio público en cualquier momento del día. Ahí también hay un elemento que estamos viendo en términos de brecha, y algunas otras brechas que también habíamos señalado desde marzo con nuestro informe de cómo va la calidad de vida de las mujeres, en que Medellín aumentó la brecha de tiempo destinado al cuidado, que es también de esos temas que están más ocultos porque están dentro de la esfera de lo privado de las familias, y es que la pandemia lo que hizo fue profundizar en la dedicación de tiempo que hacen las mujeres dentro de los hogares en economía del cuidado, que eso tiene que ver con cuidar dependientes, personas enfermas o adultos mayores, lavar platos, lavar ropa, planchar, que son actividades que suelen estar en cabeza mayoritariamente de las mujeres. Director, ¿cómo explicar que Medellín es una de las ciudades que más recursos económicos propios tiene? Es decir, usted lo acaba de decir, eficiencia en el recaudo, somos los paisas en la ciudad de Medellín, ahí sentado lo había dicho varias veces la Secretaría de Hacienda, el recaudo es impecable, atrás tenemos EPM que le da una transferencia enorme de dinero a la ciudad. ¿Cómo encontraron ustedes la inversión social? ¿Por qué ese déficit de inversión social? ¿Y qué nos hace falta? ¿Por qué? ¿Eso es desadministración o es falta de focalización de programas de inversión social? Yo creo que hay varios factores a tener en cuenta. La primera es que Medellín es una ciudad particularmente distinta a otras ciudades grandes del país, porque casi 1 de cada 4 pesos que tiene en el presupuesto
el distrito de Medellín, pues provienen de empresas públicas de Medellín. Eso hace entonces que le dé una holgura en términos de inversión que otras entidades territoriales del país no tienen. Ya con respecto a la utilización de los recursos, pues lo que estamos viendo es, por un lado, anuncios y de hecho aumentos en términos de cómo se están aplicando esos recursos. Si uno ve, por ejemplo, en Buen Comienzo, pues hubo un anuncio desde el principio del gobierno de pasar de 450 mil millones de pesos de destinación a ese programa que cubre entre 80 y 90 mil niños de primera infancia entre 0 y 5 años, de pasar a 800 mil millones de pesos. Nosotros lo que estamos viendo allí es algunos factores, por ejemplo, como el aumento del número de niños por salón que atiende cada una de las cuidadoras. Ahí hay un factor a tener en cuenta y es una pregunta de por qué si hay más recursos, hay más niños en los salones. Y también hay un asunto de eficiencia. Nosotros lo que hemos visto es problemas y lo señalábamos con la modalidad familiar el año pasado, que fue un asunto sobre también el que nos pronunciamos en términos de los problemas alrededor de la planeación de la contratación. Entonces, una pregunta que en general quienes están alrededor de los temas de primera infancia en Medellín nos hicimos el año pasado es por qué la demora casi hasta abril y luego en mayo para poder empezar el programa. Entonces ahí es donde creo que hay fallas. El propio Departamento Administrativo de Planeación también hizo un señalamiento en términos de la eficiencia de la entrega de los subsidios. Y es que la ciudad históricamente ha contado con registros como Sisben 3 y ahora la entrada de Sisben 4. Sin embargo, aparecieron plataformas electrónicas alrededor de las cuales se hacía entrega de recursos. Los resultados de esos mecanismos pues no han sido del todo claros. Quienes nos dedicamos a hacer seguimiento a la calidad de vida no pudimos saber específicamente cuál era el mecanismo de focalización. Por lo tanto, yo creo que ya para una administración en un tercer año, yo creo que el llamado es a poner toda la capacidad, inclusive los funcionarios que tenían unos perfiles más altos en la administración fueron saliendo y yo creo que eso también generó dificultades por la alta rotación, porque quienes mejor conocían tanto el proyecto político como la ciudad, pues renunciaron y se dedicaron pues a otro tipo de actividades y creo que ahí también hay un llamado porque esa alta rotación hace que secretarías, por ejemplo, como inclusión social, que requieren un conocimiento técnico muy profundo, pues hubiera muchos movimientos. Entonces ahí yo creo que hay parte de los factores que deberíamos tener en cuenta, además porque este es un llamado esencialmente, independientemente de quién esté emitiendo el mensaje, a nosotros lo que más nos importa es que efectivamente se escuche que aquí lo que importa es que mejoremos la calidad de la prestación para los niños y los adultos mayores. A propósito, director, y J, antes de su pregunta para Luis Fernando de la administración municipal, como lo vieron esta mañana temprano cuando nos referimos precisamente al informe que fue presentado ayer, consultamos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dijo cosas interesantes. Uno asegura que el resultado de la encuesta calidad de vida tiene que ver con el impacto de la pandemia en el año 2021, pero además aseguró que hay estrategias para mejorar los indicadores, subsidios focalizados donde hagan falta, es lo que dice el alcalde, generación de nuevas plazas y oportunidades de empleo es el complemento, pero además adicional, ha dicho el alcalde de Medellín, pues una gestión ante el nuevo gobierno para obtener más recursos. A la encuesta de calidad de vida, así respondió el alcalde de Medellín. Esta es la administración que más ha invertido en lo social. Esperamos, sí, claro está, que con el nuevo gobierno nacional tengamos muchas más herramientas y ayudas para enfrentar los efectos también de la pandemia. Algunos de ellos han sido devastadores en las familias más pobres. Las principales ciudades del país hoy tienen mucha hambre, por ejemplo, y hay que trabajar y luchar contra el hambre. ¿Cómo se trabaja y lucha contra el hambre? Pues subsidios donde son necesarios, pero también generando empleo. Una pregunta, Luis, aunque ya el tema lo hemos aclarado muchas veces, o ustedes lo han aclarado. Usted hablaba ahora de que son datos técnicos, este resultado que muestra el informe que ustedes están presentando, y que
hay otro tipo de estudios, sabemos que hay algunos sondeos como los que hacemos nosotros aquí en redes sociales que son una percepción de la gente a partir de lo que ve, pero lo de ustedes está fundamentado en unos datos técnicos del DANE, del CISBEN, de todas las entidades que tienen que ver con los temas. Es bueno aclarar esto para que quienes tienen duda sobre el informe entiendan que se trata de un informe netamente técnico. Sí, así es. Yo creo que eso es importante porque nosotros tenemos dos momentos importantes en el año, que es la encuesta de percepción, que aquí tuvimos la oportunidad de presentarla en febrero, y esta que son datos objetivos, inclusive muchos de ellos de la propia Administración Distrital de Medellín, que pues por la condición de ser un distrito y por ser un distrito de categoría especial, pues mucha de la información proviene de la propia administración. Entonces yo creo que eso es muy relevante, en el sentido que esto no es un asunto de solamente preguntarle a las personas cómo están, sino en el caso, por ejemplo, de desnutrición crónica, esto tiene que ver con tamizajes, tiene que ver con las propias mediciones que la administración hace. Y es ahí donde el llamado es a mejorar lo que haya que mejorar y a poner los recursos donde haya que ponerlos también, porque también hemos escuchado alrededor de los recursos de Medellín algunas secretarías donde se señala que los recursos no son suficientes y hay que salir a buscar más, como ha sucedido con el tema de infraestructura escolar, que es un asunto también que ha sido parte de la agenda pública en estos últimos días. Y quisiera destacar con la pregunta que hace John Jaime, y es que tenemos un reto muy grande en los próximos años, y es que esta es una ciudad que se va a seguir envejeciendo. Y en ese sentido, el aumento de la población mayor de 60 años en un país donde solamente 1 de cada 3 personas se pensiona es un factor a tener en cuenta. Director, pero finalmente, a propósito de lo que pregunta Jota, ¿se compadece lo uno con lo otro? ¿La percepción ciudadana se equipara a las realidades que entregan los datos oficiales, los datos constatados, o la percepción, que puede marcarse por la diferencia política, va por un lado y la realidad por otro? Hay algunos aspectos donde eso puede llegar a suceder, pero claramente la percepción sigue a la realidad. Es como en los temas de inseguridad. La propia administración municipal en su encuesta de percepción y victimización nos está mostrando que en el 19 la victimización era del 15%, pasa en el 20 al 18% y en el 21 al 22%. Pero detrás de esa percepción pues hay unas realidades en términos de cómo se sienten los ciudadanos, en términos de lo que está pasando con robos callejeros, que pasan de 17.000 robos en el año 2020 a 22.000 en el año 2021, que si bien no llega al nivel de 27.000 robos en el año 2019, sí genera una percepción mayor de inseguridad frente a lo que había pasado en el año 2020, que era un año de confinamiento, en el que las autoridades tenían más control del espacio público. Por lo tanto, por ejemplo, en los temas de seguridad, la percepción va detrás de la realidad. Entonces, yo creo que esa es un poco la obligación también que tenemos quienes nos dedicamos a esto, y la estructura que tiene el Cómo Vamos, que hay que recordar que es un programa que tiene socios nacionales y locales y que somos 20 programas a nivel nacional, y el modelo de réplica que tiene el Cómo Vamos nos obliga a cruzar la información, a que no es suficiente con la información técnica, porque esa información, por ejemplo, alrededor de bajo peso al nacer, pues no todo el mundo lo sabe, inclusive en un hogar puede haber un niño con bajo peso y no saberlo, entonces no modifica la percepción, pero la percepción también es importante para entender el ánimo social de lo que está sucediendo, y el propio Juan Daniel Oviedo lo decía ahora, en términos de cómo esta es una ciudad que ha sido estructuralmente más optimista, por ejemplo, con los temas económicos a nivel nacional. 7:14, creo que vale la pena, antes de despedir a Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos, revisar la pregunta del día que precisamente publicamos en las redes sociales para medir un poquito, a propósito de este contexto informativo, que piensan nuestras audiencias, la opinión. Bueno, Jota, miremos la pregunta inicialmente en Twitter. La pregunta es a propósito del informe de Medellín Cómo Vamos, que estamos detallando en este momento. ¿Usted cree que la ciudad va bien, va mal o se estancó? Pues mire, los televidentes que opinan en esta red, dice el 9,9% dicen que va bien, el 73,3% opinan que va mal, y la opinión sobre se estancó la ciudad es del 16,9%.
Vamos a ver qué nos responden en Facebook. 21% va bien, 49% piensa que va mal y se estancó el 30%. Revisamos ahora la red social Instagram, va bien 10%, va mal 62%, se estancó 28%. Juan, comentarios. Muchos comentarios, lamentablemente más negativos. En Twitter dice Josaco, desde la ruptura de la alianza Estado, sector privado, academia y la desintegración del gobierno corporativo que politizó a EPM, la ciudad se desmorona a causa de un desgobierno indolente. Liliana Vázquez, nuestra compañera periodista, dice, nos devolvimos 30 años. Lina Restrepo en la red social Twitter dice muy mal, retrocedió bastante, no hay esperanza, está fea, deteriorada, insegura, sucia, descuidada, el abandono por la sed de poder es absurdo. Juanito nos dice, es claro el retroceso en aspectos fundamentales como son la atención a la población infantil, la adulta mayor, seguridad y limpieza, son pocos los hechos a resaltar en los últimos años en la ciudad. Y hay otro de los televidentes, Tutor Mentos Soy Yo, dice, va mal. Solo es ver el lote ilegal, Moravia, con gente viviendo nuevamente entre basura, colegios caídos, deficiencia en la infraestructura de la ciudad. Pues esas las percepciones. Este es un ejercicio realmente de percepción. Creo que esta mañana hablando con Juan Daniel Oviedo y con Luis Fernando acá, queda claro pues cómo se estructuran este tipo de informes, este que es uno completamente objetivo de acuerdo con los indicadores y este que hacemos nosotros, que lo hacemos cada día, es un asunto de la percepción. Muchos comentarios negativos en las redes sociales, eso por supuesto tiene que ver con lo que nos responden, dice va mal o se estancó en un altísimo porcentaje y hay un 10, un 12% de quienes han participado hasta este momento que consideran que las cosas van bien en Medellín. Luis Fernando, gracias por acompañarnos, muy interesante detallar un poco más. Asistimos ayer a la rueda de prensa, comunicamos anoche en nuestras emisiones de noticias, esta mañana incluso muy temprano dimos cuenta de la presentación de la encuesta Calidad de Vida Medellín, ¿cómo vamos? Pero pues es importante escucharlo a usted, detenernos en algunos elementos. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. No, muchas gracias Felipe y un llamado también a que no perdamos la esperanza y la confianza porque hay motivos también para la esperanza de una ciudad como la nuestra, una ciudad que en general avanza también en asuntos como por ejemplo tener una población que en promedio es más educada, una población que ha bajado también el nivel de natalidad, lo que hace que, por ejemplo, las mujeres puedan tomar control de sus propias vidas. Yo creo que también ahí hay una serie de cuestiones en términos de que la confianza pública no la podemos desmoronar y el llamado es a la movilización y a cuidar los recursos públicos y a generar diálogo, que es lo que nos va a permitir a esta ciudad que ha tenido retos muy grandes, pues salir de este momento también social complejo.